Relevancia histórica de Palacio Nacional. En México tiene una gran relevancia histórica porque ha sido el epicentro del poder político desde la época colonial hasta la actualidad. Fue construido en el siglo XV sobre las ruinas del Palacio de Moctezuma Coyollotzin, primero como residencia de Hernán Cortés, luego la sede de los virreyes en Nueva España. Tras la independencia, el palacio continuó siendo la gran sede del gobierno mexicano, albergando a emprendedores, presidentes y otros personajes históricos como Benito Juárez y Porfirio Díaz. Ha sido escenario de actos oficiales, ceremonias patrióticas y decisiones políticas cruciales para el país, como la firma de Constitución de 1824 y evento de la vida política del siglo XIX y XX. Además, su arquitectura y murales, especialmente los de Diego Rivera, son símbolos culturales que reflejan la historia y la identidad nacional. Su ubicación en el Zócalo capitalino y su uso continuo como sede del Poder Ejecutivo Federal lo convierte en un símbolo vivo de la soberanía y la historia mexicana. Palacio Nacional también tiene una gran historia que remonta en el siglo XV, construido sobre las ruinas del Palacio de Moctezuma, el Tlatoani mexica, conocido como las Casas Nuevas de Moctezuma y ubicado junto al Templo Mayor en Tenochtitlan. La construcción comenzó en 1522 para ser la residencia privada de Hernán Cortés, como posteriormente les dije, pero luego se convirtió en la sede de los virreyes de la Nueva España. Después de la conquista, el palacio pasó a ser propiedad de la corona española y se utilizó como centro administrativo del virreinato en 1692. Sufrió un incendio durante una revuelta y fue parcialmente demolido, pero fue reconstruido posteriormente. Con la independencia de México, el Palacio Nacional se transformó en la sede de los tres poderes federales, ejecutivo, legislativo y judicial, y ha sido el corazón político del país desde entonces. Arquitectónicamente, el edificio refleja estilos barrocos, neoclásicos y neocoloniales debido a múltiples remodelaciones, incluyendo la adición de un tercer nivel en la década de 1920, en su intento por destacar los murales de Diego Rivera, que narran la historia de México desde las épocas prehispánicas hasta el siglo XX. Actualmente, Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo Federal y un símbolo histórico y cultural, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Aunque se encuentran en un espacio público y se pueden fotografiar, su reproducción comercial está restringida y requiere permiso de la entidad que gestiona los derechos, como el INVAL. Otro tipo de mensaje protegido por derechos de autor son los textos explicativos o placas interpretativas que acompañan algunas exposiciones temporales o permanentes dentro del palacio. Aunque muchas veces están estos escritos por instituciones públicas, sí fueron elaborados por autores específicos, historiadores, curadores, escritores. Pueden tener protección legal si se considera que tienen un carácter original. Esto incluye ensayos, descripciones, cronologías o textos didácticos que explican los acontecimientos históricos representados en los murales o en documentos exhibidos. Su reproducción o uso en otros contextos sin autorización también podrán estar sujeta a derechos de autor. Además, es importante mencionar que el diseño museográfico de ciertas salas o exposiciones también podrán estar protegidos como obra artística o intelectual. Esto abarca la forma en que se combinan elementos visuales, iluminación y disposición narrativa para transmitir un mensaje cultural o histórico. En resumen, dentro del Palacio Nacional encontramos múltiples expresiones visuales o textuales protegidas por derechos de autor, desde los murales de Diego Rivera hasta los textos interpretativos. El diseño museográfico, aunque el contenido busque educar al público, su uso fuera de ese contexto puede estar limitado legalmente si no se cuenta con los permisos adecuados. Esto garantiza el respeto al trabajo de los creadores y a la riqueza cultural que resguarda el recinto. Los elementos visuales significativos en los murales y otras formas de expresión de artística pública, desde los tiempos de los grandes muralistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o José Clemente Orozco, el arte en espacios públicos ha sido una poderosa herramienta para comunicar mensajes sociales, políticos y culturales. Los murales en particular nos hablan sin palabras, representan luchas, conquistas, desigualdades, esperanzas y la identidad de un pueblo. Cada trazo y color es un símbolo que nos conecta con el pasado y nos invita a reflexionar sobre el presente. Pero este tipo de arte no solo comunica, también está protegido por leyes. Las representaciones visuales están sujetas a la propiedad intelectual, especialmente los derechos de autor,
que reconocen al artista como creador y le otorgan control sobre la reproducción y uso de su obra. Aunque un mural esté en un espacio público, su contenido no puede ser utilizado libremente con fines comerciales o alterando sin autorización. Además, las regulaciones sobre contenido también juegan un papel importante. Las imágenes que incitan al odio, la violencia o la discriminación pueden ser objeto de censura o restricciones, incluso si forman parte de una obra artística. Aquí surge un delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad social del arte público. Por eso, al analizar un mural, no solo debemos apreciar su estética, sino también preguntarnos qué mensaje transmite, qué emociones genera, qué promoviendo valores universales o denunciando injusticias. Y al mismo tiempo debemos preguntarnos, ¿está siendo respetado el derecho del artista y los derechos del público que lo observa? En resumen, el arte público es mucho más que una imagen en la pared. Es una forma de diálogo entre el creador, la sociedad y la ley. Un diálogo que debe ser libre, pero también justo y consciente. En el Palacio Nacional, varios espacios han sido clave históricamente para la difusión de información política y social en México. El Balcón Central. Desde aquí se han hecho anuncios, discursos históricos como el famoso grito de independencia cada 15 de septiembre. También ha sido usado por presidentes para mensajes importantes a la nación. El Patio Central. Ha sido escenario de actos oficiales, conferencias de prensa y ceremonias públicas, muchas veces transmitidos por radio, televisión e internet. Salón de la Tesorería. Actualmente se usa para las mañaneras del presidente de la República, conferencias diarias en las que se informa al país sobre asuntos del gobierno. Este espacio se ha vuelto fundamental para la comunicación política contemporánea. Despacho de Benito Juárez. Aunque no se usa hoy para comunicar directamente, es un espacio simbólico de resistencia e independencia política, y ha sido mostrado en exposiciones y recorridos que ayudan a difundir la historia nacional. Estos espacios reflejan cómo el Palacio Nacional ha sido y sigue siendo un centro de poder, pero también un punto clave para informar y formar opinión pública. En México existen diversas leyes y reformas que protegen la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección de datos personales. A continuación, diré algunos de esos artículos. Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en lo que respecta al respeto a la vida privada, el derecho a la honra y la protección de la juventud y la infancia. Artículo 7 de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad de la difusión de opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Y la Ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas crea mecanismos de protección para defensores de los derechos humanos y periodistas en situación de riesgo debido al ejercicio de la libertad de expresión. Estos son artículos referentes a la libertad de expresión. Luego siguen los artículos derecho al acceso a la información. Está el artículo 6, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que regula el derecho de acceso a la ley pública y establece las bases de la transparencia en los 3 niveles de gobierno. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, que establece las obligaciones de los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información. Por último, está los artículos a la protección de datos personales. Está el artículo 16 de la Constitución, que reconoce el derecho de todas las personas a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos. La Ley General de la Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en 2017, que regula el tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados, estableciendo principios y protección para su manejo. Ley Federal de la Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que establece las bases de datos personales en posesión de particulares, incluyendo principios, derechos titulares y obligaciones de los responsables.
Una idea para mejorar el derecho a la información sería la educación y la sensibilidad a la ciudadanía, incorporando la información en transparencia, ética y acceso a la información en los programas educativos, desde la educación básica hasta la educación superior. Otra, la capacitación del personal gubernamental, y una más, la implementación de transparencia activa, que es cuando los gobiernos deben publicar proactivamente información relevante como presupuestos, contratos y resultados de autoauditorías sin esperar a que los ciudadanos las soliciten. Para finalizar, una reflexión sobre cómo las leyes impactan el trabajo de los futuros comunicólogos es que las leyes y normativas que rigen la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de datos personales tienen un impacto directo en la labor de los futuros comunicólogos, ya que estas regulaciones no solo establecen límites y alcances de su ejercicio profesional, sino que también definen su responsabilidad ética y social.